Hola, buenas tardes. Seguimos con la transmisión de Leamos y Baja Libros en la Feria del Libro. Hoy tengo el gusto de estar con Lucía Salinas. Lucía Salinas es periodista, así que la tengo en una posición extraña hoy puesta del lado de la entrevistada. Sí, es una situación extraña para Les voy los a contar- periodistas en general. Les voy a contar un poquito, algunos detalles de su vida. Lucía Salinas nació en 1981 en Río Gallegos, lo que no es un dato indiferente. Ya verán por qué. Trabajó en el Tiempo Sur, en el diario Perfil, y desde 2012 trabaja en Clarín y en TN, no sé desde qué año. Desde el 2019. Bueno, o sea, unos cuantos años ahí seguramente la vieron. Escribió un libro sobre Lázaro Báez y en coautoría escribió Los Arrepentidos, sobre los arrepentidos, Prisioneros, que son testimonios de la vida carcelaria, y Poderosos, sobre los vínculos entre el poder y la justicia. Pero eso es el pasado. Ahora Lucía está escribiendo, está haciendo la investigación para un nuevo libro que vamos a tener el gusto de editar con Leamos. Y es un libro que tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con esos territorios de mezcla, de diálogo, de confrontación y de crimen que son las fronteras. Sí, bueno, primero, gracias a todos los que se acercan. Muy contenta de esta etapa que es la posibilidad de un nuevo libro, de una investigación y el desafío de una editorial como Baja Libros. Va a ser mi primer libro 100% digital y eso que rompe un poco con el romanticismo que tenemos siempre con el libro papel. Es una convivencia de dos formatos, pero también es una gran posibilidad. El libro digital creo que también nos viene a proporcionar otras opciones, otras posibilidades al momento de acercarnos al material, ¿no? Y un poco queremos también investigar sobre este formato. Eso seguro, y Lucía aparte se metió a ver todas las posibilidades del formato, ver qué se puede hacer yendo más allá del libro. Pero primero quiero hablar del contenido del libro. Bueno. Quiero preguntar de dónde sale esta idea y qué es lo que van encontrando. Bueno, este libro que va a llevar el nombre Fronteras explora un poco las problemáticas y las complejidades de la frontera norte de nuestro país. Problemáticas porque en muchísimos expedientes judiciales, que es un poco la jurisdicción en la que yo me muevo, en lo que me especializo, la justicia la ha denominado como la puerta de ingreso al crimen organizado para nuestro país. Sea el contrabando, sean operaciones que terminan en lavado de dinero, sea el narcotráfico, que es uno de los temas más preocupantes para la Argentina en estos tiempos. Pero cuando uno se acerca a ese territorio, algo que muchas veces entendemos que es una delimitación geográfica, la complejidad del territorio es muy diversa y realmente nos plantea otro desafío, entender esas realidades desde otro lugar. Y un poco Fronteras viene a explorar esto, no solo un territorio complejo, un territorio en el cual muchas organizaciones criminales han encontrado el lugar ideal para desarrollarse, pero también vemos que es un lugar donde hay muchas comunidades que conviven con esas organizaciones, que viven de esas organizaciones y un poco cómo el delito va moldeando la idiosincrasia de esos lugares. Vos decís que ya se hace una forma de vida de la gente que no necesariamente es un narcotraficante. Exactamente, porque lo que nos encontramos durante todo el proceso de investigación y en cada viaje que realizamos, vimos que estas grandes organizaciones se valen de pequeños eslabones que son las comunidades de frontera que por diversos motivos lo que sostienen es no hay trabajo formal, nada nos deja más ingresos para sostener a la familia, ni siquiera para vivir con grandes lujos, que tareas diarias, cotidianas para ellos, como es cruzar mercadería de manera ilegal, es decir, el contrabando, ni hablar cuando las personas son utilizadas para transportar droga en distintos formatos también. O sea, hay un caldo de cultivo ahí que es la miseria. Hay un caldo de cultivo que es la miseria. Sí, que es la necesidad, que es la falta de trabajo formal, que es la falta, esto también lo manifestaban no solo jueces, fiscales, también intendentes de estas localidades, que tiene que ver con la falta de un proyecto.
que le dé industria a esos lugares, que les dé energía a esos lugares, que les dé los servicios básicos esenciales a esos lugares para que las organizaciones criminales no ganen terreno allí y se valgan de la necesidad de muchas personas. Digamos, el contrabando es constitutivo de este país, digamos, empezó en el Río de la Plata, en la colonia, no es algo nuevo, pero ¿desde cuándo dirías vos que esto se ha transformado en una forma de vida o que ha tomado esta envergadura en el país? Bueno, hay una cuestión de cotidianidad. Esto lo plantean tanto las personas que viven allí como quienes tienen la responsabilidad de gobernar en estos lugares, sean intendentes, sean interventores, sean las autoridades judiciales con varias particularidades. Hay jueces, hay intendentes, hay responsables de las fuerzas que hoy están presos por haber sido parte de esas organizaciones criminales, lo cual ya nos da un pequeño muestreo de la complejidad de esos territorios. Pero todos coinciden en marcar que la pandemia fue un antes y un después realmente en el incremento de este tipo de lo que ellos llaman trabajo y lo que a la luz del Código Penal la justicia dice es un delito. O algunos también entienden que a la luz del Código Aduanero puede ser una infracción. Claro. Entonces convive, y la justicia también lo que plantea es, y nos lo planteaba el fiscal que tiene a cargo la jurisdicción de Orán, que es una de las jurisdicciones más calientes en materia de contrabando y narcotráfico, que le decía, yo no puedo tener sobre mi escritorio 2.000 expedientes de paseros. El pasero es el que cruza la mercadería, sea metiéndose por un camino ilegal en el monte, sea cruzándolo a través de un río con una balsa ilegal, o sea, cruzando, caminando el río cuando el agua está muy baja. Yo no puedo seguir solo deteniendo a los paseros sin ocuparme de las grandes cabezas de estas organizaciones criminales, porque en esa oferta y en esa demanda es donde el delito crece. Pero para que estas grandes empresas, porque todo está tercerizado, funcionen, se valen de estas comunidades que están asentadas y que viven allí, en una zona de frontera finalmente. Pero vos decías que el libro no es solo sobre el delito. Contame qué más. Bueno, no es solo la mirada sobre la frontera como un lugar donde se transgrede o la frontera como un sinónimo de estos delitos, ¿no?, que hacen al crimen organizado. Cuando fuimos, y hablo en plural porque fuimos con un equipo de trabajo, de investigación que fue sumamente valioso e importante para que este trabajo pueda llegar a esta instancia, nos encontramos con comunidades que no distinguen de la frontera, no hacen esta distinción de nosotros vivimos del lado argentino y allá enfrente tenemos la República de Paraguay. Hay una vida, o también República de Paraguay separados por un río, Bolivia separados por una calle, Brasil en la zona de Bernardo de Irigoyen separados por una vereda tan solo, por unos pocos metros. Y nos encontramos con comunidades que, lejos de encontrarse con una frontera que los separe, que los divide, que los distinga, los nuclea en la vida cotidiana. Entonces cruzan ya por una cuestión hasta de idiosincrasia diariamente para cuestiones cotidianas, ir al médico, llevar a sus hijos a la escuela, les gusta más la escuela de Brasil, los llevan a la escuela de Brasil, les conviene comprar la mercadería en Bolivia, cruzan a la ciudad de Espejo, que se encuentra cruzando la calle pero ya en otro país. Entonces vemos que hay una gran distancia cuando uno piensa en estas fronteras desde un escritorio, desde la lejanía, y cuando pisamos esos lugares vemos que todo es un poco más difuso. Y el territorio mismo, hay momentos donde uno realmente no sabe qué es lo que está pisando o dónde está pisando. Y eso también habla de las comunidades que se moldean en función de la frontera que tienen. Porque lo que vimos también es la complejidad del factor geográfico. Es muy difícil controlar una frontera cuando son 30 kilómetros de agua o cuando lo único que te separa es un alambrado o una calle, porque lo que se construye son pasos no habilitados, pero que para los vecinos en la vida cotidiana son sus únicos pasos para ir al otro país.
Y esos pasos no habilitados están a pocos metros del paso migratorio aduanero. Claro, pero no podés hacer migraciones todos los días para ir a la escuela. Para ir a la escuela, para comprar, para ir al médico, y eso es lo que nos responden. Pierdo tiempo, y aparte está este planteo. Hay una particularidad en Salvador Massa, que es la ciudad más septentrional de la Argentina, que hay muchas casas cuyos patios dan a la ciudad boliviana. La casa está en territorio argentino, pero el patio desemboca en Yacuiba o Pocitos, que es la ciudad de espejo boliviana. Y la gente cobra. Si vos querés pasar por el patio de esa casa, pagás 50 pesos para ir y pagás 50 pesos para regresar. Y no lo ven, saben que no es algo legal, propiamente dicho, pero no lo viven como un delito. Y esto lo plantean los intendentes, lo plantean las autoridades judiciales cuando dicen nosotros tenemos que discutir a la luz del Código Penal algo que para la gente, para quienes viven en estas zonas, es hasta un factor cultural. Claro. Y eso es parte de la complejidad. No, es que hay que pensar dónde empieza a ser un delito, o sea, quizás no lo es. Bueno, lo que algunos discuten es, vamos a seguir persiguiendo al que cruza 2 cubiertas, una bolsa de harina, una bolsa de papa, una bolsa de cebolla, porque esto es lo que también se cruza. ¿Por qué no nos enfocamos, decía el interventor de Salvador Massa, en la droga? Porque el gran problema es la droga, porque esta frontera norte es la puerta de ingreso de toda la droga que después termina comercializándose en Rosario, en provincia de Buenos Aires, en la capital federal y gran parte de lo que se termina exportando a Europa. Entonces, si esa es la puerta de ingreso, la política de lucha contra el crimen debería estar enfocada en cómo controlar también ese que es un problema sumamente grande. Si no, casi es distractivo. Pensaba cuando un jugador de fútbol se lleva la marca para que hagan el gol por el otro lado, vos te llevas la marca pasando 2 gomas y mientras tanto te entra cocaína. Bueno, y también eso, que muchos utilizan a estos paseros que trasladan mercadería para dentro de esa mercadería también introducir droga. ¿Cuál es el problema? La tecnología, los recursos del lado de la frontera argentina son escasos por la extensión, la complejidad de la frontera, porque se convierte hasta en una tarea titánica controlar esos kilómetros de frontera de agua, por ejemplo, y del otro lado hay organizaciones que están 24/7 pensando cómo perfeccionar el delito. Y cobrando mucho y teniendo mucha plata, acumulando dinero. Y con muchos recursos y con mucha mejor tecnología. Entonces, cuando la prefectura está pidiendo 1 o 2 lanchas, del otro lado ya tienen lanchas que están calculadas en cuánto tiempo tardan para cruzar y evadir así cualquier control que la prefectura pueda utilizar con sus propios recursos. Contame en qué lugares estuvieron. Estuvimos en La Quiaca, estuvimos en Salta, en 2 fronteras muy calientes, una de ellas es Salvador Massa, la otra es Orán, Río Bermejo. Estuvimos también en Misiones, haciendo toda la parte de la triple frontera, estuvimos en Ciudad del Este también, en Paraguay, dentro de Misiones, en El Dorado, que es otro punto caliente, y en Misiones recorrimos algo que se llaman puertos ilegales, que están metidos en el monte y que están a 10 minutos de remo de la costa paraguaya. Y también estuvimos en Corrientes, en Itatí, que fue como la cuna de un caso judicial emblemático, que fue el caso en el que se detuvo al juez federal, que se detuvo a los secretarios del juzgado, al jefe de la policía, al intendente, a los narcotraficantes, todos como parte de una gran organización. Había un juzgado federal que era el responsable de perseguir el delito, de condenar a los narcotraficantes, y lo único que hacía ese juzgado era firmar resoluciones para favorecer a los narcotraficantes. Y bueno, ya cuando el Estado está involucrado, estamos sonados. Ese es un problema y quizás es un punto transversal a toda esta frontera. La connivencia de autoridades de la fuerza, de funcionarios de las fuerzas, la connivencia de ciertos funcionarios judiciales, porque está volcado y está expresado en distintos expedientes, con lo cual expone también
lo complejo que se vuelve esta pelea contra el narcotráfico. Porque ya de por sí el factor geográfico te constituye a la frontera como en un terreno permeable, pero todos estos factores lo único que hacen es favorecer a las organizaciones criminales y deja sin ningún tipo de protección institucional a las comunidades que están asentadas allí. Bueno, me tienta que cuentes todo, pero vamos a guardar algunas cosas para el libro. Entonces, ahora solo contame los recursos multimedia que están usando y por qué este libro es más que un libro. Sí, es más que un libro porque me parece que hay como una primera barrera que tiene que ver con a quienes nos gusta leer y a quienes nos gusta escribir. Es siempre esa sensación del libro físico, de esperar que el libro salga de imprenta, de tener el libro en mano. Y pensar en este libro digital era todo un desafío. Esa es la primera ruptura y es más bien personal, ¿no? Después entender que son dos formatos que ya están conviviendo y que los e-books nos facilitan muchas cosas en la vida cotidiana. Pero también que nos da otras posibilidades y le da al lector otras posibilidades de interactuar con el material. Nos da otra posibilidad a quienes tenemos el privilegio de escribir, que es ofrecer algo más que la investigación volcada en un texto, sino pensar qué otros formatos, qué otras propuestas pueden acompañar ese texto con el que se va a encontrar el lector. Y esto es un poco lo que va a traer Fronteras con Bajalibros. ¿Y en este caso? Cada capítulo va a contar con un QR al que van a poder acceder y allí, más allá de lo que estemos contando en cada capítulo, van a poder ver imágenes del lugar del cual le estamos hablando, pequeñas historias, van a poder bucear un poco en todas esas historias que van a estar escritas a través de esta posibilidad. Y también lo que va a ir acompañando, una vez que el libro ya esté publicado, es un documental que va a constar de 3 capítulos, un poco hablando de estas 3 fronteras, una frontera urbana, una frontera seca y una frontera de agua. Las historias que allí hay, las problemáticas que allí hay, y es un poco lo que van a ver reflejado en el libro, pero también contado en este otro formato. Y también unas pequeñas historias para sus celulares, para los que andamos en la mano todo el tiempo, en unas pequeñas cápsulas, les decimos nosotros, porque son microhistorias que también se desprenden de la investigación de este libro y que van a acompañar también esta propuesta. Lo esperamos ya con ansiedad. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos.